Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una emisión más de su ministerio Vida en Cristo. Hermanos, en esta tarde vamos a estar hablando acerca de un mensaje que el Señor nos regaló justamente el día antes de concluir el año 2012. De hecho, es el mensaje que el Señor nos permitió compartir con nuestra familia justamente en el culto especial de Año Nuevo que hacemos todos los años. Y sentimos de parte de Dios, ahorita que el año está reciente, ahorita que el año está comenzando apenas, compartirlo con cada uno de ustedes. El mensaje lleva por nombre El poderoso Dios de Israel. Y es un mensaje confrontador, es un mensaje en el cual el Señor nos invita a hacer una reflexión acerca de la etapa de nuestra vida en la que estamos y acerca de hacia dónde vamos. Así es que les invito a disfrutar este mensaje. Bueno, algunas de las frases que ustedes van a escuchar es todavía como si estuviésemos en fin de año, porque literalmente queremos repetir este mensaje tal como lo compartimos ese 31 de diciembre. Pero bueno, apenas recién comienza el año y de parte de Dios creemos que es un muy buen tiempo para ponernos a enfocar acerca del propósito que Dios tiene para nosotros en este año. El poderoso Dios de Israel. Disfrute este mensaje y compártalo si les de bendición. Que el Señor le bendiga ricamente. Vaya conmigo, por favor, si es tan amable, al Éxodo, al libro de Éxodo capítulo 14, para leer de los versos del 1 al 31. Ahí se va a situar en esta lectura el mensaje de esta tarde y anoche para nosotros. Éxodo 14, del 1 al 31. Después de haberlo leído, si es que ya lo hizo, le invito a que nuevamente vaya por favor al verso 19 y 20 en la parte donde dice: y el ángel de Dios se puso a sus espaldas entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. El poderoso Dios de Israel. Comenzamos, vamos a orar. Padre, en esta hora vamos ante tu presencia, Señor. Tú has puesto en nuestro corazón que compartamos este mensaje que nos regalaste para fin de año. Es un mensaje, Señor, que en lo personal nos has ayudado a enfocarnos en relación a lo que tú quieres que hagamos en este año, tanto en lo personal como en lo familiar. Señor, yo te pido que sea de bendición y que también tenga el mismo efecto, que también ayude a enfocarse a aquellos de nuestros hermanos que están a lo mejor en duda, a aquellos que todavía a lo mejor no han contemplado cuál es el propósito que tú tienes para ellos en este año, y que entendamos que cada año es una etapa diferente, es un escalón más en el proceso de santidad, en el proceso de madurez y en el propósito que tú tienes para nuestra vida diaria. Señor, por lo demás glorifica tu nombre, porque este es el único propósito y principal de hacer estos mensajes, de glorificar tu nombre y de al hacerlo llevar la bendición que tú has dispuesto para cada uno de nosotros que escuche este mensaje. En Jesús te damos gracias. Amén. Poderoso Dios de Israel. Y el ángel de Dios se puso a sus espaldas entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Habían caminado apenas unos días por el desierto después de salir de la tierra de Egipto, hermanos, el pueblo de Israel. El imperio más poderoso del mundo antiguo en ese momento estaba detrás de ellos y los había dejado libres. El pueblo de Israel había emprendido su rumbo a través del desierto del Sinaí. Las montañas del desierto de la península del Sinaí aguardaban a ambos lados del camino. Todavía la euforia y el asombro no eran totalmente digeridos por el pueblo de Israel al ser conducidos por ese desierto. Jehová los había sacado con mano poderosa. Y los mismos egipcios, oiga usted, de la mano poderosa del Señor, por miedo, le rogaron a los israelitas, es decir, a sus propios esclavos, le rogaron que se fueran de sus contornos, e inclusive hasta les pagaron con sus pertenencias, despojándose a sí mismo, porque el terror de Jehová había caído sobre los egipcios. El camino serpenteante entre las montañas
del desierto haría fácilmente perderse a cualquiera, ya que todos los lugares se parecen entre sí. Pero justo frente a ellos, la presencia de su Dios iba delante en forma de una columna de nube tan grande como para darle sombra a toda la multitud del pueblo. Y por la noche, esa misma columna de nube se transformaba en una columna de fuego espectacular. De día, usted puede ir en medio de la multitud y ver hacia el frente del contingente. Lo que seguramente vería sería el mar de gente caminando entre el desierto, las montañas a uno y a otro lado del camino. Y justo al final, donde se divisa la gente, usted puede ver una columna como de humo, pero más espeso. Prácticamente era una nube tan alta como algunos de los montes alrededor del camino, que ocultaba el quemante sol del desierto y que proporcionaba la agradable y necesaria sombra para todos. Este era apenas el comienzo del éxodo del pueblo de Israel, el comienzo de una serie de milagros impresionantes que deberían haber marcado sus vidas y que están escritos en la palabra de Dios hasta el día de hoy, para que usted y yo tengamos un fiel recordatorio del enorme poder de Dios. Por la noche, como decíamos, el espectáculo era increíble. La columna de humo comenzaba a arder por completo. El fuego proporcionaba luz y calor, al mismo tiempo que seguridad para todos. ¿Qué podía salir mal? El mismo Dios, quien había hecho ese desierto y que conocía cada rincón y parte del camino, era quien les guiaba. No había manera de perderse para el pueblo de Israel. Pero a pesar de todo, a pesar de tener todo a su favor, el pueblo cometió un error grave. ¿Cuál fue ese error? El error que cometió el pueblo de Israel, a pesar de ver palpablemente la mano poderosa de Dios en su favor, no ocurrió en el exterior, sino dentro de sus corazones. El error más grave que pudieron cometer toda aquella generación de israelitas fue que jamás se prepararon para ir a la siguiente etapa de su vida. Jamás se prepararon para salir de la esclavitud de la que eran presos todos los días en pos de una libertad que su mismo Dios, con mano poderosa, les ofrecía. Esto mismo puede sucedernos a cada uno de nosotros cuando no nos preparamos para la siguiente etapa de nuestra vida. Vea usted, el pueblo de Israel, aun cuando vieron al enviado de Dios, Moisés, y a las señales que le seguían de parte de Dios, no se prepararon. En su mente vislumbraban un futuro fuera de la esclavitud, pero era como una añoranza, como algo inalcanzable para ellos. En su interior, y por más extraño que parezca, se habían acostumbrado a ser esclavos, de tal manera que aunque tenían la añoranza de alcanzar ese sueño de la libertad, esa añoranza que debió de haberse ido cristalizando desde el momento en que estaban viendo cada una de las señales que Dios hacía en su favor y en contra de los egipcios, no pudo contra la esclavitud que había en sus mentes. Por más extraño que parezca, por eso lo decimos nuevamente, se habían acostumbrado a ser esclavos. Y por ese error, por acostumbrarse a ser esclavos en su mente, la cadena y el grillete de la esclavitud trascendieron más donde deberían de haberse detenido. Es decir, la cadena y el grillete de la esclavitud que debieron de haberse quedado en Egipto, trascendieron y se fueron con ellos, porque ellos decidieron llevarlas en su mente y en su corazón, dejando su mente como mente de esclavos. Cuando estaban entrando ya, aún sin llegar a la tierra prometida, estaban entrando ya a la etapa de libres
y deberían de haber tenido mente de libres y no mente de esclavos. Como dije antes, el no concientizarse que la vida es un proceso de etapas y el aferrarnos a una etapa en particular no puede servirnos para crecer en ninguna manera, ya sea espiritualmente, o sea moralmente, o sea en cualquier área de la vida que vivimos. Nosotros debemos aprender a disfrutar cada etapa que el Señor nos concede. No se puede ser niños por segunda vez. No se puede ser adolescentes eternos o jóvenes tardíos. Tenemos que aprender a disfrutar y a vivir cada etapa de nuestra vida, del mismo modo como tenemos que aprender con el favor de Dios a reconocer cuando cada una de ellas termina. Es extraño y por demás ridículo que un jovencito de alcanzando su mayoría de edad, un jovencito, una señorita que ya han alcanzado su mayoría de edad, todavía sigan teniendo los berrinches que tenían cuando niños. Es incomprensible y por demás ridículo que una persona entrada en adultez, sea varón o una dama, pretenda seguir siendo la adolescente irresponsable o el adolescente rebelde que fueron cuando tuvieron sus 15, 16 o 17 años. Tenemos que aprender a vivir cada etapa y tenemos que aprender a prepararnos para la etapa que viene en camino. Y cada año, en cierto modo, es una etapa, como dijimos al principio. Es un escalón más que normalmente debe ir siendo en pro de nuestro crecimiento. Porque si no nos preparamos, las decisiones que no tomemos en la etapa que corresponda nos afectarán por el resto de nuestra vida. El no concientizarse de que la vida es un proceso de etapas y el aferrarnos a ellas puede no solamente estancarnos, sino que puede hacernos perder también la perspectiva de nuestras vidas y el rumbo de nuestras vidas. Y allí va el pueblo de Israel, caminados y guiados por la nube, hasta que llegaron por fin a una playa enorme. Una playa que nos hemos dado la tarea de investigar el día de hoy diligentemente acerca del cruce del Mar Rojo, acerca de las evidencias arqueológicas. Si usted las busca en internet, seguramente las va a encontrar. Ellos llegaron hasta una playa enorme en medio de las montañas, que el día de hoy se le conoce como Wadi Guatir, o playa de Nuweiba. Han llegado al final del camino y ahora se encuentran entre el mar y el desierto. Frente a ellos, el imponente mar se yergue como un enemigo imbatible, mientras que el polvo que levantan los modernos carros de Faraón hacen temblar los corazones de este pueblo libre, pero con mente de esclavos. Ni aun la presencia misma de Dios en la nube podía brindarles, lamentablemente a ellos, esa seguridad que tenían. Ese miedo innecesario que ellos sentían era por su mente, y porque en la mente y el corazón de ellos seguían permaneciendo en la etapa de esclavos débiles y no de hombres libres. Frente a ellos, humanamente hablando, tenían razones. Porque frente a ellos la potencia más poderosa del mundo antiguo estaba por alcanzarlos. Pero también frente a ellos y a un lado de ellos estaba la presencia poderosa del Dios vivo, de una manera tan palpable. En la nube lo que ellos no podían ver era la presencia de Dios. Y si bien no podían ver a Dios, podían ver su presencia. ¿No le ha pasado esto en alguna situación de su vida? ¿No le ha pasado esto en esta etapa de su vida? Que probablemente esté pasando por una crisis y diga, no veo a Dios. Pero se ha puesto a poner atención para que vea que no está solo. Que aunque usted no pueda ver a Dios, la presencia de Dios está ahí. Nunca lo ha dejado solo.
Dios nunca dijo que la vida iba a ser fácil. Después de que el éxodo terminara y terminara la etapa de Moisés y viniera la etapa de la conquista, que es a través de Josué, y después de la muerte de Moisés, Dios nunca le dijo a Josué que iba a ser fácil. Eso lo puede ver en el capítulo 1 de Josué. Dios le dijo a Josué, al contrario, ya no llores, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora es tu turno. Ahora levántate, lleva a este pueblo. Y 3 veces en ese capítulo no le dijo que iba a ser fácil, pero 3 veces le dijo, esfuérzate y sé valiente. Solo hay una garantía: yo estoy contigo. A lo mejor no siempre me vas a ver, pero yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Fue la promesa dada a Josué y es la promesa del día de hoy para usted y para mí al cruzar a la siguiente etapa de su vida. Si quizás esté dudando, tenga miedo. A veces el miedo es normal. Tenemos miedo a lo desconocido. Tenemos miedo a crecer porque pensamos que al crecer más tendremos más responsabilidad. Y claro que hay mucho de eso en el crecimiento, pero debemos ser más fuertes que ese miedo, en la confianza de que la promesa también es para nosotros. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Quizás no va a ser fácil, pero yo estaré contigo. Eso fue lo que debieron de haber pensado los israelitas, pero en lugar de ellos, su corazón se fragilizó. Frente a ellos, como decíamos, el imponente mar se yergue como un enemigo más, imbatible, como si su destino y su muerte estuviesen sellados en ese mismo momento. Por un lado el mar, por otro lado el polvo de los carros de Faraón hacían temblar los corazones de cada uno de ellos. De pronto una mirada hacia los pequeños que tratan de comprender la angustia de sus padres pone a todos al borde de la histeria. Otra imagen muestra a los viejos y cansados con la mirada triste, a sabiendas de que no tienen fuerzas ya para correr, mucho menos para pelear. El fin del camino y el fin de sus vidas parece inminente, y es solo cuestión de algunas horas para que el ejército faraón les dé alcance. No hay salida. El sueño de la libertad parece haberse esfumado más rápido de lo que la euforia misma de ser libres había pasado. De pronto, en el momento más crítico, en el momento de más desesperación para todos, la columna de nube se mueve, atravesando todo el campamento, y de estar frente al pueblo de Israel, atraviesa todo el campamento y ahora se pone a espaldas del pueblo, cuidando la retaguardia. Todos miran a Moisés y Moisés les dice, Éxodo 14:13, no teman, permanezcan firmes y vean cómo nuestro Dios nos salva. Los israelitas no podían ver que era el poderoso ángel de Dios el que estaba en medio de la nube. No era cualquier ángel, hermanos, sino el ángel de Dios. Los eruditos bíblicos dicen que el ángel de Dios es siempre una manifestación anticipada del Señor Jesucristo, ya que indirectamente, siempre que el Antiguo Testamento se refiere al ángel de Jehová, básicamente se refiere a la forma visible del Dios invisible. Allí vemos la escena ahora. El ejército más poderoso del mundo, antes de tocar un solo cabello del amado pueblo de Dios, tendrá que pasar por encima del ángel de Jehová, porque se ha puesto entre el pueblo de Dios y entre los egipcios. Pero aún falta un enemigo imbatible, el mar. Lo que el pueblo no sabe es que para Dios no hay enemigos difíciles, y que a pesar de su temor infundado, porque ya de por sí estaba el ángel de Dios cuidando de que un solo cabello de ellos no iba a ser tocado, porque Dios mismo estaba guardando,
Ellos, como muchos de nosotros, en lugar de ver el poder de Dios actuando en nuestras vidas, preferimos lamentablemente seguir viendo nuestras debilidades, seguir viendo lo negativo. Y no es que querramos llenarnos de un sentimiento de positivismo, no. Pero cuando Dios está actuando en nuestra vida, no hay motivos para saber que Dios no va a concluir la obra que Él ha decidido ayudarnos. Llámese una enfermedad. Muchas veces estamos atravesando una enfermedad y aun cuando vemos que los mismos médicos te pueden decir, no sé qué es lo que está pasando, pero estás mejorando notablemente, y que tú sabes en tu corazón que han sido tus oraciones, que han sido la respuesta de Dios a tus oraciones y que Dios ha comenzado a ayudarte, muchas veces a pesar de eso todavía dices, pero todavía no salgo de esta, pero todavía estoy enfermo y todavía puedo morir, todavía puedo seguir afectando mi salud. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Ya viendo la presencia del ángel de Dios, ellos en lugar de glorificar a Dios y de sentirse tranquilos, porque Dios tenía el control de todo, prefieren voltear al mar y ver en el mar a un enemigo más poderoso que los egipcios. Y que lo que es peor y lo que más molesta a Dios es pensar que Dios tiene enemigos difíciles. ¿O no, hermano? Si alguna vez lo has hecho consciente o inconscientemente, el día de hoy, antes de pasar a la siguiente etapa de tu vida, reflexiona y comprométete con Dios a no volver a hacerlo. Para Dios no hay enemigos difíciles o imposibles de vencer. Para Dios, el hecho de que estuviera en medio de Israel y los egipcios no quiere decir que no podía al mismo tiempo ocuparse de lo que para ellos era imposible, el mar. Como decimos, lo que ellos no saben es que para Dios no hay enemigos difíciles, y el imponente y profundo mar, con toda su fuerza, no es la excepción para Dios. A la mañana siguiente, lo que era un mar embravecido por la noche, se ha tornado nada menos que un enemigo vencido. Y hoy te digo de parte de Dios, si quizás tú estás frente a tu mar, si quizás eso es lo que te da temor para seguir avanzando en el camino que tú sabes que Dios te está marcando, ve adelante, no temas. Ve adelante, no temas, porque Dios está contigo. Y el mar que ves ahora, posiblemente mañana se haya convertido en tan solo un camino al ser vencido por Dios, para que tú pases a donde Él te quiere llevar. Y esto más enfocado y más llevado a la práctica puede ser aplicado en muchas áreas de tu vida. Quizás tú estés pasando por una terrible crisis en tu matrimonio y quizás la salida más fácil es la puerta falsa del divorcio. Pero Dios te dice, no, atraviesa el mar. Y tú dices, pero si es que si me meto a este mar de problemas, me voy a ahogar. Dios te dice, no, haz las cosas bien. Dios te dice, no, ese hombre o esa mujer del que tú te quieres divorciar es el mismo que yo te di por esposo o por mujer. Quizás tu mar por el que estás por atravesar sea una nueva etapa en el trabajo. Quizás Dios quiere llevarte a un nuevo nivel en tu trabajo donde estás. Y tú tienes miedo de aceptar la responsabilidad. Pero Dios te dice, si quieres crecer tienes que cruzar. Y ahí vemos a los israelitas, lo que era un profundo mar en medio de la noche, el día siguiente y a la mañana se ha convertido en un camino seco. No hay agua, sino un puente seco para pasar al otro lado. Claro, es un puente, pero solo para los israelitas, ya que el valor egipcio, a toda prueba, sería también para ellos su propia condena al entrar osadamente en ese camino que Dios había hecho en medio del mar, exclusivamente para que pasara su pueblo. Y ni aun Ra o ni aun Amón, dioses de Egipto,
podrían brindarles protección alguna frente al poderoso Dios de Israel. Y esta también es una palabra, que quede claro, las bendiciones y el poder de Dios son exclusivos para sus hijos. Él a veces, en su gracia y en su misericordia, tiene a bien mostrar su poder para que la sociedad y para aquel hombre que no le conozca crea en él a través de sus obras, pero nunca ha sido el fin o el propósito de Dios mostrar señales y milagros para que la gente crea. Normalmente cuando esto ocurre son en beneficio de su propio pueblo, y eso a la vez sirve de bendición para su pueblo y sirve de señal para el que no ha creído y crea. Por otro lado, en las algunas ocasiones en las que el Señor obra en misericordia y obra en gracia en gente que no le conoce, hay una regla bíblica. La regla la puede encontrar usted en Génesis, al hablar de Lot y Abraham. Lea por ahí el capítulo 19 de Génesis y se va a dar cuenta que Lot merecía morir junto con los de Sodoma y junto con los de Gomorra. Pero la misericordia de Dios, no con Lot, para con Abraham, fue grande y fue lo que le salvó su vida. Del mismo modo, estos osados egipcios, al ver este puente que el Señor había construido, quieren pasar en medio de él. Y vea usted lo que pasó. Antes que el mediodía llegue, todo el ejército de valientes de Egipto, junto con su moderno arsenal de carros con ornamentas de oro y caballos veloces para la guerra, todo el poderoso egipcio sufre su más grande derrota por mano de nuestro Dios. Porque el Señor ordenó que las aguas se cerraran y todo el peso del océano, como dice la Escritura, con toda su fuerza se volvió en contra de los egipcios, convirtiendo esta derrota en la más grande derrota del pueblo egipcio. Solo que, según algunos eruditos de la historia modernos, comentan que los egipcios nunca registraban una derrota, pero esta vez no quedó registrada en sus anales, pero quedó registrada en el libro de libros, en la Biblia, como una señal más y como un testimonio perdurable del poder de Dios. Y si usted es un poco curioso y le queda un poco de duda acerca de lo que le estamos contando, hoy Dios puesto al alcance de su mano la tecnología, busque en internet, busque el cruce del Mar Rojo y vea con sus propios ojos cómo, aún el día de hoy, lo que alguna vez fueron los modernos carros de guerra, hoy yacen como testigos mudos del poder de Dios y del juicio en las profundas aguas del Mar Rojo. Porque según algunos arqueólogos que se han dado a la tarea, los rayos que conformaban las ruedas de los carros egipcios eran hechos de oro puro, y el oro no se corroe, del mismo modo que ahí todavía pueden encontrarse en el fondo del mar, junto con huesos fosilizados de lo que alguna vez fue el poderoso ejército del faraón egipcio. Faraón, el hombre más poderoso del mundo antiguo, ha sido vencido por Dios. Faraón, este presunto Dios hombre, no solo está derrotado ahora, sino está abrumado. Su heredero muerto, su gran esposa muerta. Algunos expertos creen que Nefertari, la esposa de Ramsés el Grande, que muy seguramente fue el faraón egipcio que vio el rostro de Moisés, su esposa Nefertari para ese entonces ya había muerto. Su país está destruido por las plagas, y el luto ya de por sí grande por la muerte de todos los primogénitos, ahora es mucho mayor al morir su imponente ejército de la manera más vil y más impotente, al no poder hacer nada contra el poderoso Mar Rojo. El único consuelo de Ramsés el Grande, faraón egipcio, son sus deidades. Pero al dirigirse
a lo que los egipcios consideraban y consideran aún hoy las ruinas de la ciudad para ellos santa de Karnak y las ciudades de Luxor, los mayores centros religiosos que Dios ha permitido que aún sus ruinas se conserven hasta hoy, para que sean también testigos de lo que una vez fue el juicio de Dios ante el esplendor y el orgullo de alguien que pretendieron ser Dios, de una estirpe de faraones que siendo solo hombres pretendían ser dioses. Podemos imaginarnos al faraón buscando consuelo en Karnak o en Luxor, los mayores centros religiosos, pero aún allí hay destrucción. Faraón no puede creerlo, pero al llegar al lugar todos sus dioses en quien confiaba estaban destruidos. Eso está registrado en la Biblia, no crea que lo estoy inventando. Lea usted Éxodo 12:12 y se va a dar cuenta. El más poderoso y orgulloso rey que se haya levantado sobre la tierra en esa generación está ahora abatido y nunca más sería el mismo hasta su muerte. La etapa de la libertad para el pueblo de Israel, para el pueblo amado, desde ahora no es más un sueño, sino una realidad. Punto número 1 del mensaje: cuando Dios actúa. Éxodo 14, 19 y 20 dice: el ángel de Dios se puso en medio del ejército egipcio y del campamento de Israel. Se puso a las espaldas del pueblo de Israel. Ciertamente, hermanos, no hay enemigo pequeño en la batalla de la vida. Sea una enfermedad, sea un problema económico, familiar o de empleo, tarde o temprano todos tendremos que enfrentar enemigos que pueden parecer imbatibles como el Mar Rojo para Israel. Algunos dicen que el único enemigo invencible e inevitable es la muerte, pero aún ese enemigo no tiene poder para nuestro Dios. Tanto así que si usted nota en el Antiguo Testamento, nunca se usa el término morir para un hijo de Dios. Se usa el término ser reunido a tus padres, ser reunido a tus seres queridos, pero siguen viviendo en el Señor. Y en el Nuevo Testamento literalmente se suprime el término morir y se adopta el término dormir. Ciertamente, aunque para nosotros sea inevitable que nos topemos con enemigos invencibles, para nuestro Dios ciertamente no son invencibles, y eso es algo que debe de llenarnos de esperanza en la siguiente etapa de la vida que Dios quiere que empecemos a afrontar. Para Dios no hay enemigo difícil, imbatible o imposible de vencer, sea humano, sea de la fuerza de la naturaleza o sea espiritual, como la muerte misma o el mayor enemigo de Dios y del hombre, Satanás. También Dios tiene poder para vencerlo y ya en la cruz lo ha vencido. Hermanos, tenemos que encarar esta siguiente etapa de nuestra vida con nuevos bríos, tomando nuevas fuerzas de parte de nuestro Dios. Nos gusta mucho llamarle Padre Santo, nos gusta mucho decirle el Dios de toda gracia y de toda bondad, y lo es, pero hemos a menudo olvidado los otros atributos de Dios, que también nuestro Dios de toda gracia, ese mismo Dios, también es el poderoso en batalla, también es el omnipotente y que no hay nada imposible y que Él no pueda hacer. Es el altísimo Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, es el Rey de reyes y Señor de señores, tanto en los cielos como en todos los mundos. Debemos encarar este próximo año recordando y teniendo en nuestras mentes que los cuadros descritos en la Biblia como el cruce del Mar Rojo no son solo una leyenda, mucho menos una fantasía de la cual se puede sacar tan solo una moraleja. No debemos olvidar que son el fiel retrato del poder de nuestro Dios y que Él no cambia, ni su poder disminuye con el tiempo. El Dios que sirvió a Moisés y el Dios de todos los grandes héroes de la fe
es el mismo Dios en que en su gracia nos ha escogido a usted y a mí, si es que tiene el privilegio de haber aceptado a Jesús en su corazón, para ser sus hijos y también sus guerreros. Y si no lo ha hecho, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de encontrarse con el Señor. Por favor, acéptelo. Simplemente tiene que reconocer que es pecador. Todos lo somos. Pedirle a Jesús que entre a su corazón y agradecerle por morir por usted en la cruz. Aceptarlo como Señor y Salvador de su vida. Y eso es suficiente para que Dios lo salve y lo pase a su familia como un nuevo hijo de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Cuando nos enfrentemos al mar rojo de nuestra vida y pensemos que también hemos llegado al fin del camino, debemos recordar que el imponente mar rojo no es el único enemigo que está allí. También juntamente con nosotros está el Señor para protegernos. Y aunque el mar rojo de nuestra vida, llámese como se llame, sea una enfermedad, sea un problema o una crisis, se yergue imponente frente a nosotros para desmoralizarnos como un enemigo imbatible, también es una realidad que Dios también está allí, listo para dar la última palabra. Hoy, al finalizar de un año y al iniciar de otro, finalizar una etapa y al iniciar otra etapa en tu vida, probablemente como el pueblo de Israel te encuentres también entre la playa y el desierto, frente a tu mar. Puede ser el aspirar de un nuevo empleo, puede ser la persona esperada después de un mar de decepciones que no ha llegado, puede ser la oportunidad que pensaste que no tendrías para reponer el tiempo perdido con tus hijos, con tu esposo o con tu esposa. Puede ser el tiempo esperado para servir a Dios conforme al llamado que Él te ha hecho y no solamente servir a la maquinaria religiosa y sin sentido que gobierna hasta hoy tu vida. Puede ser también tu mar, el superar la partida de tu ser querido que jamás pensaste poder reponerte. En cada caso probablemente, escucha bien, no será fácil probablemente. El enemigo está allí y es real. La presión del otro enemigo de la vida, que es el tiempo encima, también lo es igual que el faraón presionando al pueblo de Israel para que cruzara o para que enfrentara su aniquilación. Pero recuerda que el ángel de Dios está a tu lado. Y si Dios ya abrió el mar e hizo un camino seco para que pasara su pueblo una vez, Él lo puede hacer de nuevo. Gloria a su nombre. Cuando Dios actúa, no hay enemigo difícil que se sostenga en pie para hacerle frente. Al margen de esta nueva etapa, al margen de este nuevo ciclo el que Dios te quiere llevar y que posiblemente tengas dudas, afírmate en tu fe en el Señor. No olvides esto y avanza tomado de la mano de Él. Punto número 2. Andar por fe. Números 14, versículo 8. Búsquelo por favor en su Biblia. Éxodo, Levítico, Números 14, verso 8. Si Jehová se agradara en nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Después del cruce del Mar Rojo, el camino en el desierto continuó durante algunos días. Y cuando al fin llegan a la frontera con la tierra que habrían de tomar de posesión, Moisés manda a algunas personas para que vayan a reconocer la tierra. Pero el informe de estos, que se conoce como espías, lejos de ser un informe alentador, es abrumador, porque nuevamente el pueblo no se había preparado para la etapa siguiente. En su mente y en su corazón seguían inmersos en la etapa de la esclavitud. Y nuevamente, sus ojos, su atención y sobre todo su corazón estaban más puestos en el enemigo que en el Dios que estaba de su lado.
Si Jehová se agradare de nosotros, que fue lo que Josué y Caleb, dos de los espías, los únicos dos que dieron un informe conforme a lo que Dios requería, dijeron, Él nos introducirá a esta tierra. Números 14:8. Andar por fe. Probablemente la tierra a la que Dios te quiere llevar también es una tierra complicada. Insistimos, Él nunca ha dicho que será fácil necesariamente, pero Él ha dicho que estará ahí. Hay otra cosa que debes recordar al encarar el final de esta etapa y al inicio de otra, y es el hecho de que una vez que llegas al límite de la etapa en que te encuentras y decides cruzar al otro lado de la mano de Dios, Él te mostrará su poder, y Él te mostrará que su poder es tan grande como su gloria. Y seguramente verás el poder de Dios actuando en tu favor, hermano, para que te dé confianza de cruzar. Aquel empleo que pensabas que no ibas a conseguir, de repente Dios conecta a las personas y lo consigues. Aquel ascenso que pensabas que nunca iba a llegar, de repente Dios toca el corazón de tu jefe y llega. Y tú sabes que es la mano de Dios en respuesta a tus oraciones. Aquella enfermedad que parecía no ceder, aquel problema familiar o de trabajo que parecía que no se iba a resolver. Ten en cuenta lo siguiente: cuando tú te tomas de la mano de Dios y entras en el proceso hacia cruzar hacia una nueva etapa, seguramente tú verás la mano de Dios obrando en tu favor, llevándote a la siguiente etapa. Pero como en todas las cosas hay un precio que pagar. El precio es simple, pero puede ser la diferencia entre una nueva etapa de caminar más cerca de Dios o el estancamiento y muerte espiritual inminente. Ese precio a pagar es el siguiente. Ponga atención. Que una vez que uno ha visto y experimentado, otra vez, que una vez que uno ha visto y experimentado las maravillas de Dios en carne propia, ya no puedes guiarte jamás por tus ojos físicos, sino por los ojos espirituales de la fe. Ya no puedes decir nunca más, es que yo no sé si Dios me puede ayudar, porque si Dios ya te ha ayudado antes, si Dios ya te ha sacado de una crisis antes, ¿qué te hace pensar que no lo hará hoy? ¿Acaso piensas que el poder de Dios es limitado? ¿Acaso piensas que su gloria y su poder son solamente por momentos? No, hermano, hermana, no cometas ese error, porque el precio a pagar de ese tipo de errores, una vez que contemplas la gloria y el poder de Dios, puede ser más caro que el objetivo a donde Dios te quiere llegar. Una vez que has visto las maravillas de Dios, ya no puedes guiarte jamás por tus ojos físicos, sino por los ojos espirituales de la fe. Sobre todo porque ahora tu fe no es solo basada en la esperanza de lo que Dios puede hacer, sino que ahora ha sido solidificada con la experiencia de lo que Dios ya ha hecho en tu vida. En este punto la fe no es más una esperanza de algo que viene, más bien es la certeza de lo que será, porque ya ha pasado antes. Por más imposible que pueda parecer en ese momento de crisis, Dios puede sacarte y llevarte hacia donde Él te ha dicho que vayas. No puedes guiarte por tus sentidos físicos, por más profunda que sea la crisis, sino debes aprender a guiarte, a caminar por fe. Todo a tu alrededor te grita que tus hijos están perdidos porque han decidido seguir caminos distintos del Señor y parece que jamás regresarán al camino que les instruiste desde niños. Sigue orando, padre o madre, sigue bendiciéndolos, pero con los ojos de la fe, porque para Dios no hay nada imposible. El problema es que la iglesia de hoy, a pesar de ver las maravillas de Dios, ha querido seguir caminando como el pueblo de Israel por sus propios sentidos, por no estar preparados para la siguiente etapa, y por eso viene el estancamiento, por eso viene la pérdida de visión, por eso viene la mediocridad en la vida de cada uno de los que conformamos la iglesia. Del mismo modo que el pueblo de Israel
después de haber visto con sus propios ojos y experimentar con todos sus sentidos el caminar en medio de un lugar donde una vez hubo un mar y donde después de algunas horas todo volvió a ser como era antes. No bastó para quitarles el temor de enfrentar una tierra donde había gigantes. Y es cierto, los gigantes estaban allí. La gente de esos pueblos a enfrentar eran hombres de gran estatura comparado con ellos mismos. Pero el mayor gigante, físicamente hablando, para el pueblo de Israel ya había sido vencido. Se llamaba el Mar Rojo. Nunca cometas el error de olvidar lo que Dios ha hecho contigo, sino por el contrario, haz de cada detalle, haz de cada victoria que el Señor te permita obtener después de que se lo ofrezcas tú también en victoria y en alabanza y en adoración, haz de cada una de esas victorias un ornamento, un trofeo que ayude a fortalecer tu fe práctica me refiero, no la fe teórica. La fe teórica es para cuando no conoces el poder de Dios, pero una vez que has experimentado el poder de Dios en tu vida, no debe haber más lugar para la fe teórica. Es en este punto donde hoy, al igual que el pueblo de Israel, como decíamos, estamos lamentablemente gran parte de la iglesia de Dios en este siglo, en querer y pretender y aferrar, a pesar de haber visto la mano de Dios sobre la iglesia, a pesar de eso, seguir aferrándonos a seguir por nuestros propios sentidos, a través de nuestros propios caminos. Al igual que Israel, nos gusta ir a un culto y ver los testimonios de cómo Dios ha librado de un cáncer a alguien, de cómo Dios ha rescatado de las garras de la muerte a alguien que ha sido secuestrado, y nos alegramos y nos gozamos porque decimos, realmente nadie viene de un secuestro como está la situación en la violencia en México, y esta persona ha regresado. Dios lo ha hecho de nuevo en respuesta a la oración de él mismo, de sus familiares, y nos alegramos. Nos alegramos de ver cómo Dios ha provisto los recursos cuando un hijo de Dios se ha quedado sin ellos. Nos alegramos y nos gozamos. Pero en la práctica, al llegar a la frontera de la siguiente etapa que Dios nos quiere llevar en nuestra propia vida, se nos olvida que todo lo que hemos visto, que todo lo que hemos sido testigos del poder de Dios pareciera no ser suficiente ante la problemática de la nueva etapa. Eso sucede porque no nos concientizamos que el andar con Dios jamás es un camino estancado. Dios siempre te va a llevar a más, hacia mejores y más altos niveles. Caminar con Dios, aprende hermano, siempre es un camino por etapas, o por escalones, como le quiera usted llamar. Siempre es un camino ascendente, con destino hacia el cielo y a la santidad que obtendremos estando en la eternidad con Él. Pero a muchos de nosotros ese camino ascendente nos da miedo, del mismo modo como Israel. Israel tuvo miedo de subir el escalón hacia la libertad y prefirió quedarse en el estancamiento de la esclavitud de su mente. Y muchas veces ahí nos vemos nosotros igual que el pueblo de Israel, asustados y desanimados sin motivo, porque en la tierra que era su destino había gigantes, como ya dijimos, y había gente de gran estatura. Números 13:28 dice esto: les aseguro que no había gigante mayor que el Mar Rojo, y ya Dios lo había vencido. Pero decidieron caminar con sus sentidos, y sus sentidos les decían que eran un pueblo de esclavos contra un pueblo fuerte, y aparte contra un ejército de gigantes contra ellos. El resultado, una condena a vivir y morir en ese desierto. El resultado, cuando uno no quiere ir a la siguiente etapa. Pero lo que es peor, el resultado de no ejercitar la fe que Dios nos concede una vez que experimentamos de nuestra propia mano el poder de Dios obrando en nuestro favor. El peor resultado es el estancamiento espiritual en el que Dios nos deja, y muy seguramente la muerte espiritual.
No esperes que Dios obre más. Si es que piensas que no tiene el poder para ayudarte en el presente como lo ha hecho en el pasado. Ahí ve a los israelitas. El resultado, una condena a vivir y morir en ese desierto. Tan cerca y tan lejos de la tierra que Dios les había prometido, porque el desierto no era en ningún modo su destino. Del mismo modo, quizás hoy estemos nosotros también en la frontera de la tierra a la cual Dios nos quiere llevar. Roguemos a nuestro Dios una nueva oportunidad de tomarla a la luz de esta nueva etapa, de este nuevo nivel que el Señor te quiere llevar, y evitar de ese modo la condena de la mediocridad y la condena al estancamiento. Punto número 3 y último: el pecado de murmuración. Ponga atención a este punto, por favor, hermanos. Números 14 del 1 al 4, y ahí mismo en Números 14 de los versos del 20 al 35. Y quiero llamar su atención a la parte donde dice: según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Cuando uno llega a la frontera de la etapa que termina, y cuando Dios, a través de su palabra y a través de nuestra comunión íntima, habla a nuestro espíritu y dice: es tiempo de que vayas a la siguiente etapa, es tiempo de llevarte al siguiente nivel de compromiso conmigo y de responsabilidad conmigo, y uno se rehúsa a hacerlo, y lo que es peor, se rehúsa no solamente revelándote la voluntad de Dios, sino que se rehúsa y se olvida del poder que Dios ya ha mostrado. Lo que viene como consecuencia, normalmente, consciente o inconscientemente, escuche usted, es el pecado de murmuración. Yo no sé si antes había oído hablar de este pecado o de la gravedad de las consecuencias del mismo. Normalmente, cuando hablamos del pecado de murmuración, lo asociamos entre la iglesia con el chisme, y lo asociamos normalmente con hablar mal de otro hermano. Pero olvidamos que el pecado de murmuración también puede hacerse en contra de Dios. Cuando hemos sido testigos de las maravillas de Dios, pero decidimos seguir caminando con nuestros sentidos en lugar de por fe, seguramente cometeremos el error de asustarnos o volver a actuar y de volver a tomar decisiones como si Dios no estuviera con nosotros. Eso fue lo que hizo Israel. En lugar de voltear a ver a su Dios y aferrarse con todo lo que tenían a Él, prefirieron abrazar el miedo, y en base a ese miedo hablaron contra Dios diciendo: ¿quién nos diera a morir en este desierto? ¿Quién nos va a librar de morir en este desierto ahora? ¿Y quién va a librar de que nuestros hijos, que tanto amamos, entre comillas, sean por presa de estas gentes? Nuevamente, una ofensa delante de Dios. Dios no solamente los había cuidado a ellos, que una y otra vez eran unos cabeza dura, o como la Biblia lo menciona, dura cerviz o dura cabeza, unos cabezudos, unos necios, sino también había cuidado a sus angelitos. También había tenido cuidado de cada uno de sus hijos. ¿Cómo se atrevían, aunque sea por miedo, a pretender que Dios los había llevado hasta ahí para que fueran presa de estos pueblos nuevos? Y aunque nos puede dar cierta molestia, muchas veces nosotros también actuamos así. Muchas veces nosotros hemos visto el poder de Dios y viene la crisis y nuevamente decimos: no sé cómo le voy a hacer para salir de esta crisis. Viene un problema muy fuerte y dices: yo sé que Dios me puede ayudar, pero ¿y si no me ayuda? Y volvemos a actuar y volvemos a tomar decisiones como si Dios no estuviera con nosotros. Empezamos a decir cosas como: ¿cómo le haré para pagar la escuela cuando Dios ha provisto también cuando no tenías? Empezamos a decir: no tenemos nada que comer, cuando sabes que no ha pasado un solo día que te has quedado sin ingerir el alimento diario y el pan diario, y que muchas veces ese pan diario, aún sin tener recursos,
Dios lo ha provisto de una o de otra manera. Con aquel vecino que nunca te hablaba y que de repente te llevó un plato de comida, con aquel familiar que de repente llegó de sorpresa y que, entre comillas, de sorpresa te llevó ese bien que necesitabas. Es un insulto delante de Dios que nosotros actuemos y empecemos a hablar como consecuencia de nuestros temores. No más, hermano y hermana queridos. Es tiempo de avanzar con firmeza a la siguiente etapa de la fe. Este año es tiempo de que cada uno de nosotros, que conformamos este ministerio de vida en Cristo, hagamos un propósito a través del cual nos afirmemos en la fe y digamos: Señor, no más. Si he cometido el pecado de murmurar después de haber visto tu poder, no más, Señor, no más. Ahora quiero guiarme por la fe. Ahora tengo la certeza y después de pedirte perdón, quiero aprender a tomar decisiones basado también en la experiencia del poder que ya me han mostrado. Pero cuando eso no sucede, empezamos a decir: es que no tengo nada que ponerme. Y tienes tu guardarropa lleno. Si algo sale mal, si algo te pasa en el camino, si gano muy poco, frases como esas después de haber visto la provisión de Dios no tienen cabida ni tienen sentido en alguien que pretende ir rumbo a la madurez y que pretende glorificar a Dios en su vida diaria. Ya de por sí esas frases debemos aprender a apartarlas, como decimos, cuando Dios ya ha resuelto nuestras necesidades en ocasiones anteriores. Pero el peor pecado que podemos cometer, aún peor que decir estas frases, que más que pesimistas yo diría sin fundamento, insisto, estoy hablando de cristianos, estoy hablando de hijos de Dios, estoy hablando de aquellos que hemos experimentado el poder de Dios en nuestro favor. Regresando al ejemplo de Israel, más que ser pesimistas por el informe de los espías, su actitud era sin fundamento y por lo tanto inadmisible. Olvida si quieres que Dios por ellos, que habían vencido en un solo día el ejército más poderoso del mundo antiguo, llamado Egipto, y que habían vencido aún junto con ellos al poderoso e imponente Mar Rojo. El peor pecado aún más que el de la duda por seguir caminando con nuestros sentidos es el de murmurar. Murmuramos, hermanos, contra Dios cuando, aparte de seguir dudando que si Dios nos va a ayudar, escuche bien lo que voy a decir, murmuramos contra Dios cuando, aparte de seguir dudando si Él nos va a ayudar, lo expresemos o no, llega un punto en que nos consideramos derrotados antes de la batalla, superados, fracasados o perdidos. Y hablamos no solamente como si Dios no estuviera con nosotros, sino que hablamos como si ya hubiese ocurrido. ¿Sí? No solamente es decir no tengo nada que comer, sino que aparte de eso dicen: es que seguramente nos vamos a morir de hambre. Qué ofensa delante de Dios cuando no ha pasado un solo día que te quedas sin comer. Esa es la murmuración contra Dios. Murmuramos y pecamos peormente cuando, aparte de decir es que si algo sale mal en la operación, en la enfermedad, no solamente tienes la duda, sino que también empiezas a expresar cosas como: es que se va a morir, no hay más remedio, no hay más que hacer. Y empezamos a murmurar en contra de Dios. ¿Sabe cuál es el peor propósito, el peor resultado de la murmuración contra Dios? Es que así como hicieron los israelitas, no solamente seguían dudando inadmisiblemente del poder de Dios, ellos dieron por sentados que iban a ser muertos en ese desierto y que sus hijos iban a ser presa, iban a ser esclavos de aquellos a quienes Dios les había mandado que conquistaran. El peor resultado del pecado de murmuración es que muchas veces Dios lo concede. Versículo 28. Ellos mismos
habían en su desesperación deseado morir en ese desierto. Versículos 1 y 2 del capítulo 14 de Números. Ahora quizás puede saber por qué sigue con su mala racha. Quizás ha hablado también usted así de parte de Dios y ha dicho, es que es esta mala suerte que me persigue. Sí, voy a ir a encontrar ese trabajo, pero seguro me va a ir mal. El mayor peligro es que Dios le puede conceder, así como con los israelitas. Insistimos, verso 28 les dice el Señor, así como han hablado, lo mismo que están diciendo que se van a morir en el desierto, así es como yo voy a hacer con ustedes. Van a morir en el desierto. Ahora quizás pueda entender por qué a usted le sucede lo mismo. Si alguna vez ha sucedido que dice voy a ir a ese trabajo, pero dentro de sí dice no lo voy a conseguir, Dios sabe lo que usted tiene en su corazón. Y muy seguramente le puede decir, perfecto, no lo vas a conseguir. Ese es lo peor que puede pasar y es el peor resultado una vez que se comete el pecado de murmuración, el cual viene como consecuencia de dudar del poder de Dios una vez que ya se ha experimentado. Conclusión. En cara a este nuevo año que comienza, es tiempo de seguir y de ir a un siguiente nivel con Dios. No podemos quedarnos en Egipto, mucho menos en el desierto del Sinaí. Ese no es nuestro destino. El desierto es solamente el lugar donde el poder de Dios se muestra más claramente. Pocos enemigos para el ser humano siguen tan vigentes y siguen siendo tan mortales aún hoy en día con toda la tecnología que tenemos, como el desierto y el mar. Pero si usted nota, en el caso de Israel, ambos fueron enemigos vencidos. El único enemigo que Dios no pudiera vencer, sino el único enemigo que pudo condenar a la aniquilación a esta generación de israelitas, no fue uno que Dios no pudiera vencer, fue el enemigo de sus propias mentes, que todavía continuaban siendo esclavos, cuando ya de por sí y en 100% realidad eran hombres y mujeres libres. Como decimos, si usted está atravesando por un desierto o por un mar de su vida, permanezca firme y confíe en su Dios. Él tiene el poder para librarle y Él actuará conforme a la medida de la fe que usted decida ejercitar. Si ya ha sido testigo de su poder en problemas anteriores, decida hoy caminar por fe y no por sus sentidos, en base a la experiencia y sobre todo, si por alguna razón, consciente o inconscientemente, escuche usted, ha desarrollado el mal hábito de la murmuración, que como ya hemos dicho, el peor peligro del pecado de murmuración es que Dios lo puede conceder y que ese pecado normalmente viene inconscientemente cuando estamos en un periodo de duda y que deberíamos de estar firmes. Pero si es su caso en este momento, si usted reconoce, pídale perdón a Dios. Háganlo a un lado hoy mismo, pues puede ser la causa de su estancamiento espiritual y en todas las áreas de su vida hasta ahora. ¿Está dispuesto usted a ir al siguiente nivel y cruzar el mar y el desierto de su vida? ¿Está usted dispuesto a caminar por fe y no solo por sus sentidos? Que el Señor le bendiga ricamente. Señor, bendice tu mensaje, bendice a cada uno de ellos que habrán de escucharlo y permite, Padre, que este mensaje sirva de reflexión, pero no solamente de ellos, de reflexión, sino que también sirva de instrumento para que nosotros podamos ir a ese siguiente nivel al que tú nos estás llamando. Por lo demás, gracias por ser no tan solo el Dios de gracia, sino también ser el todopoderoso Dios nuestro, que para ti no hay nada imposible. Por eso te damos la honra y gloria en Jesús. Amén. Hermanos, de nuestra parte es todo. Que Dios les bendiga, que pase buenas noches o buenos días según sea su horario y que Dios los bendiga ricamente.